casi un 40% de celíacos, sobre todo celíacos adultos, tienen alteración de las pruebas hepáticas. Y a este tipo de daño se le ha llamado hepatitis celíaca, considerando que existe una relación causa-efecto entre la celiaquía y la hepatopatía. En otros casos, la alteración del hígado depende de otra enfermedad autoinmune concomitante, como la cirrosis biliar primaria, la hepatitis autoinmune, eventualmente una colangitis esclerosante, pero para estas enfermedades disponemos de patrones serológicos propios y específicos que nos permiten hacer el diagnóstico. Por ejemplo, unos anticuerpos antimitocondriales para decir que es una CBP, anticuerpos antinucleares para decir que es una hepatitis autoinmune, anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos para suponer que es una colangitis esclerosante. Y luego puede ocurrir que pacientes celíacos con malabsorción tengan grasa en el hígado como consecuencia de esta alteración metabólica. Es otra forma de daño hepático de otra naturaleza. Y finalmente también se han visto que en los celíacos la incidencia la prevalencia de cirrosis hepática es algo más alta de la que se esperaría por una población de la misma edad. Revisemos la hepatitis celíaca, que tiene una expresión clínica muy pobre, diríamos, no hay ningún síntoma propio del daño hepático, pero tiene un elemento característico, que es que revierte al suprimir el gluten de la dieta. Y de aquí que se le denomina hepatitis por las transaminasas altas y celíaca, porque se interpreta que es la causa de la alteración del hígado. La biopsia, en estos casos, cuando se hace, que no está indicada, pero demuestra cambios muy modestos e inespecíficos de carácter inflamatorio en los espacios porta. Y el interés de conocer este tipo de lesión es que hay celíacos que no tienen ninguna manifestación clínica intestinal, digestiva, diríamos, y la única manifestación es las transaminasas. Por tanto, el clínico que ve un paciente con las transaminasas altas, una vez ha descartado las causas más comunes de hipertransaminasemia, como las infecciones por virus y las hepatitis autoinmunes y estas cosas, tiene también que pensar en una celiaquía y pedir un examen de anticuerpos antitransglutaminasa para ver si puede ser esta la explicación de las transaminasas altas, y sería una forma, diríamos, atípica de celiaquía, pero nada rara, nada infrecuente. La actitud cuando uno descubre en un paciente celíaco que tiene una alteración de este tipo, lo que tiene que hacer es imponer la dieta sin gluten, que es el tratamiento de la enfermedad, y comprobar si con ello se corrige la alteración bioquímica que ocurre habitualmente, pero si las transaminasas no se han normalizado a los 6 meses, hay que dudar de que esta alteración bioquímica sea debido a la celiaquía, y uno debe buscar alguna explicación. La más obvia sería que el paciente no cumple la dieta, es decir, no se cambia el diagnóstico, pero esto nos está traduciendo un mal cumplimiento de las instrucciones por parte del paciente, y hay que insistir en que lo haga bien. Pero si en un paciente hace bien la dieta, hay que buscar otra explicación de la hepatopatía, y eventualmente en estos casos una biopsia hepática estaría indicada en este momento. Este es un ejemplo de una paciente que me enviaron por unas transaminasas altas. Era una mujer joven con un poco de transaminasas de hacía años, se interpretaba que era una hepatitis crónica, no tenía diagnóstico etiológico, las pruebas analíticas estaban bien, pero tenía un colesterol bien, en el sentido de que, bien para lo que la indicaron, ¿no? El envío al hospital, un poco de transaminasas y de gamma GT, y un colesterol bajo, y una hemoglobina también un poco baja. Se le hizo una biopsia hepática que demostró pocos cambios. En realidad, esta paciente tenía que haber sido diagnosticada antes de la biopsia, pero no se valoró adecuadamente estos cambios de hipocolesterolemia, y la paciente se biopsió. La biopsia demostró unos cambios muy inespecíficos. Vean cómo este espacio portas tiene únicamente un poco de inflamación, pero no hay daño de la membrana limitante, no hay fibrosis, y el parénquima está limpio, no hay ningún cambio degenerativo ni inflamatorio. Y se miró qué tipo de población celular tenía este infiltrado portal, y está formado por linfocitos T. En este momento, al ver esta biopsia, pensamos que revisamos la historia clínica, valoramos los análisis, se comprobó que tenía muy poco hierro, que tenía anticuerpos antitransglutaminasa positivo,
se hizo una biopsia intestinal que demostró atrofia velocitaria y con la dieta sin gluten se corrigió el problema. Las otras formas de hepatopatía en celíacos, que no son estas hipertransaminasemias banales, no sabemos exactamente qué son, afortunadamente son muy infrecuentes, pero hay un par de publicaciones que llaman la atención. Una, la de un paciente que presentaba una cirrosis hepática descompensada, se consideraba que el paciente estaba ya en una fase terminal, y el médico o el servicio del hospital donde la atendían, en la batería de pruebas para conocer la etiología de la cirrosis, encontraron que tenía anticuerpos sugestivos de que tuviese celiaquía, y la paciente fue sometida a una dieta sin gluten que provocó como un milagro. Se desaparecieron las manifestaciones de enfermedad del hígado y la paciente se recuperó. Y otro artículo presenta un caso, diríamos, de insuficiencia hepática aguda grave, para la que tampoco tenían etiología. Se buscó la celiaquía, entre otras cosas, se encontró positiva, se dio dieta sin gluten y también se recuperó. Dos flores no hacen verano, ¿no? Decimos en español, y esto tampoco te permite tener la garantía de que no se hubiese recuperado el paciente por otra razón. Muchas cosas nos pasan a los médicos que no entendemos por qué han ocurrido de esta manera, pero también es lógico sospechar que la dieta sin gluten pudo haber jugado un papel porque el paciente o los pacientes tuviesen una celiaquía atípica, ¿no? Por tanto, pensar siempre en celiaquía cuando uno no sabe exactamente qué pasa. El tiroides también puede asociarse, tiroides dañado puede asociarse a manifestaciones de enfermedad hepática, tanto los hipotiroideos como los hipertiroideos. En algunos casos por culpa de la propia enfermedad del tiroides, y otras veces porque la enfermedad del tiroides simula una enfermedad hepática. Esto es lo que pasa con los hipotiroideos. Es muy frecuente que en los hipotiroideos veamos un poco de transaminasas altas y edema, incluso en los casos que han tardado mucho tiempo en ser diagnosticados, ascitis que se llama mixedematosa, pero que esto no indica que el hígado esté dañado. Las transaminasas altas suelen ser por miopatía, porque las CPK son altas, y cuando se corrige con enzimas, con hormonas sustitutivas, las transaminasas se normalizan, y la ascitis mixedematosa y algunos casos de encefalopatía, las formas más severas de hipotiroidismo, también son independientes de que el hígado esté dañado, pero nos pueden confundir. En cambio, el hipertiroidismo por sí mismo sí que es capaz de provocar alteraciones en el hígado, generalmente en forma de transaminasas altas, que se atribuye a que los hepatocitos de las zonas centrales están hipóxicos, porque hay una actividad excesiva y más demanda por parte de los tejidos que provoca una cierta disfunción y pérdida de transaminasas de estas células sin que exista necrosis tisular, es decir, la biopsia no demostraría cambios de necrosis. Inclusive, algunos casos excepcionales de hepatitis grave se han descrito en pacientes en el curso de un episodio de hipertiroidismo. Se explicaría por el mismo mecanismo, pero en un grado acentuado, y se han descrito también casos de colestasis para los cuales la interpretación patogénica cuesta un poco más de hacer. Y finalmente, la inmunodeficiencia como un variable en la cual las alteraciones del hígado son, en las personas que llevan diagnosticadas mucho tiempo, atribuibles la mayor parte de las veces a una infección por el virus de la hepatitis C transmitida por la gamma globulina administrada antes del año 90. En los casos diagnosticados con posterioridad, esta posibilidad no hay que tenerla en cuenta porque ya no hay virus de la hepatitis C en la gamma globulina intravenosa como se había pasado antes. Pero una cierta proporción de pacientes tienen las transaminasas altas, y entonces en estos casos hay que asumir que está en relación con la propia enfermedad, con la propia inmunodeficiencia. La biopsia en estos casos demuestra cambios muy modestos, un poco como los de la celiaquía, cambios de carácter reactivo. Se ha descrito en algún caso granulomas que no sabemos exactamente cuál puede ser la explicación, y a todo esto se le atribuye como mecanismo causal un aumento de la permeabilidad de la mucosa intestinal que deja pasar, por la falta de inmunoglobulina que actúa de barrera protectora, agentes bacterianos o de otra naturaleza, dietéticos quizás, que pudiesen ser los responsables de este daño. Aquí son
imágenes de un caso de inmunodeficiencia como un variable con alteración de las transaminasas. En la foto esta se ve un espacio porta un poco agrandado, sobre todo a expensas de un infiltrado inflamatorio interior. No hay lesión periportal, o sea que se trataría de una enfermedad no progresiva. Y esto es una visión lobular con un foco de necrosis en esta zona pequeño que podría justificar la subida de las transaminasas. Aquí hay un granuloma pequeño. Los granulomas son muchas veces la manifestación de un daño de carácter infeccioso y, por tanto, esta interpretación de que fuesen antígenos bacterianos intestinales los culpables de estas alteraciones es plausible, aunque no está demostrada. Bueno, esto es todo y les agradezco su atención. Únicamente este repaso, un segundo, que tengo una diapositiva que no me acordaba, y es que en las enfermedades inmunológicas uno tiene que pensar si la alteración del hígado que uno encuentra tiene una causa específica antes de pensar que sea secundaria a la enfermedad inmunológica. El tratamiento es lo que más se debe investigar para asegurarse que no es la responsable de esta alteración, y si no, pensar si la enfermedad de base puede ser la culpable. La biopsia hepática solo está indicada al final del proceso, cuando uno ha agotado los recursos para poder identificar cuál puede ser la explicación a esta alteración. Y ahora sí que he acabado. Gracias.